La entrevista de primera clase. ¿Qué tal, señores pasajeros? Estamos de regreso en la primera parte de la entrevista de primera clase con la profesora Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Sectur. ¿Qué tal, profesora? ¿Qué tal, Abril? Qué gusto verte en acción. Sí, ¿verdad? Muchísimo gusto. Bueno, una de las primeras preguntas que se me vino a la mente fue, usted estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. ¿Cómo fue que se convirtió en una especialista en desarrollo de destinos turísticos? Mira, cuando yo era estudiante, la carrera de Relaciones Internacionales tenía varias áreas, lo que le llamaban áreas de concentración. Originalmente la licenciatura se creó por los años 40 para generar recursos, para capacitar capital humano para el servicio exterior mexicano. La carrera se llamaba Diplomacia. Después se le cambió el nombre a Relaciones Internacionales y se abrieron estas tres áreas de concentración. Una que era Política Exterior de México, la tradicional. La segunda que era los aspectos económicos de las relaciones internacionales. Y la tercera que se refería a los asuntos regionales, a entender, digamos, la política internacional en distintas regiones del mundo. Y desde el principio mi selección fue los aspectos económicos de las relaciones internacionales, porque el interés que yo tenía era en entender cómo a través de las relaciones internacionales se podía mejorar, digamos, la condición del país. Como muchos de ustedes, en mis tiempos también quería hacer alguna contribución. Y a diferencia de algunos colegas, algunos compañeros que sabían que desde niños sabían que querían ser diplomáticos o que querían tener algún camino muy fijo, yo no sabía muy bien qué quería hacer, yo sabía que quería trabajar, que quería ayudar. Y también la licenciatura en Relaciones te pedía varios idiomas. Y yo tenía la fortuna de haber estudiado ya inglés y francés. Entonces dije, pues aquí yo creo que de algo me han de servir los idiomas que he estudiado. Y efectivamente, cuando terminé la carrera y empecé a buscar trabajo, lo que llamó la atención de mi currículum fue que yo había estado estudiando por 3 años y medio ya el idioma japonés en una escuela de la embajada, y justamente tuve la fortuna de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Estaban buscando a alguien que se hiciera cargo de un departamento de oficinas, de vinculación con las oficinas, de la Secretaría de Turismo, aunque antes era el viejo Consejo Nacional de Turismo, en Oriente y Australia. Entonces vieron que había estudiado japonés y, como dicen en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Con mi japonés fue suficiente para que me seleccionaran, me destacara de otros candidatos y empezara yo a trabajar en el sector turismo, y estuve pues muy contenta durante esa administración. Conocí el sector, conocí a muchas personas. Y cuando tuve la oportunidad de volver a estudiar, hice una maestría, otra vez en Relaciones Internacionales, esto en Australia, un Master of Arts le llaman, que es una especie de una maestría en humanidades. Y después también tuve la oportunidad de ir a Londres y volver a estudiar, y en esa ocasión me decidí por una maestría en Ciencias en Estudios del Desarrollo, que precisamente lo que formaba era para entender cómo se insertan los países en pues las dinámicas económicas internacionales, y esto para fortalecer los aspectos de comercio internacional, finanzas internacionales, y entender la teoría y la práctica del desarrollo. Entonces, esta combinación de haber trabajado en la industria turística, haberme especializado en temas de desarrollo económico y social, pues me dio muy buena base para que cuando ya regresé a México después de una buena década que estuve viviendo fuera de México, y empecé a repartir el currículum nuevamente como tarjeta de Navidad, pues estaba formándose entonces el Consejo de Promoción Turística de México, y les pareció interesante pues la mezcla de estudios que yo tenía y también de experiencia. Y así es que estoy aquí todavía seguimos en el turismo.
Ok, entonces cuando regresó a México fue que ingresó a la CPTM. Es que empecé a trabajar en el CPTM. Mira, yo creo, y para muchos jóvenes que están pensando qué van a hacer con su vida, yo creo que lo que hay que hacer es prepararse y estar muy listos para cuando pase una oportunidad, tomarla. Las oportunidades pasan rápido y siempre alguien las toma. Entonces, cuando pasen cerca, hay que hacer el esfuerzo y por supuesto que mientras mejor preparados estén, pues más oportunidades van a tener de tomarlas y así se va desarrollando una carrera. Ahora yo ya en retrospectiva veo y ha sido todo, digamos que el 80% de mi carrera ha sido dentro del sector turismo. Y pues muy contenta de hacerlo y el Consejo de Promoción Turística es una organización que ha sido pues muy buena escuela para mucha gente, ¿no? Muchos funcionarios que estuvieron en el Consejo de Promoción Turística, de ahí han emigrado hacia gobiernos de los estados, hacia gobiernos locales y también muchos de ellos hacia el sector privado. Sí, porque bueno, tengo entendido que estuvo en el primer lanzamiento del programa de publicidad corporativa con los Estados Unidos y Destinos de México en Norteamérica dentro de la CPTM. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó en este programa? Mira, eran los programas cooperativos, los famosísimos COPs. Y la dinámica es pues relativamente sencilla. Es decir, yo destino, en lugar de publicitarme solo, contribuyo ese recurso, esos $1,000 que voy a gastar en promoción con otros $1,000 que ponga el consejo y quizás eventualmente emigraron también o se incorporaron también el sector privado con otros $1,000 que ponga una línea aérea y entonces todos tenemos $3,000 y ya puedo decir viaja por esta línea aérea a este destino que está en México. Y entonces todos salimos ganando. Sin embargo, lo que nos parece ahora muy obvio, en esos tiempos era todavía un tanto ajeno. Entonces lo que yo aprendí es que no había nada que se vendiera solo, que había que entender al mercado, entender también la situación que tenían los funcionarios a cargo de estas responsabilidades, en donde pues era un camino nuevo que había que crear. Y ahora afortunadamente los programas cooperativos pues ya tienen mucha fila, ya tenemos siempre pues más propuestas de programas cooperativos por parte de destinos, de socios comerciales, aerolíneas, turoperadores, que lo que hay recurso para invertir. Entonces ese fue el arrancar los programas cooperativos que se han convertido finalmente en pues esa gota constante que ha logrado posicionar a México de una manera pues muy contundente en el ámbito internacional como una marca turística. Y bueno, ¿usted de qué manera contribuyó en la planeación e investigación de mercados en la CPTM? Mira, en el Consejo de Promoción, cuando llegamos, pues estaba arrancando prácticamente de cero, porque históricamente no se había contado con un presupuesto robusto para la promoción. Sin embargo, algo que yo había aprendido en mi experiencia anterior en turismo es justamente que el criterio y el gusto de los funcionarios y el gusto de los directivos es irrelevante en temas de inversión. Lo importante es lo que dice el mercado, lo importante es lo que dice el consumidor. Entonces, a partir de esto empezamos a hacer una serie de propuestas para, por una parte, tratar de entender mejor al mercado, entender cuáles eran las motivaciones de viaje de distintos grupos, entender cuáles eran los segmentos, los mercados potenciales geográficamente con el mayor potencial y, por otra parte, también empezar a medir cuál era el impacto de las campañas que estaba haciendo el CPTM. Entonces ahí hicimos, porque no, este trabajo nunca es solo, siempre es un trabajo en equipo, hicimos muchos estudios, muchas investigaciones de mercado para pues entender mejor a nuestros clientes y también arrancamos con el tracking publicitario, que es un estudio que hacen muchas marcas precisamente para medir cuál es el impacto positivo, negativo
en cada uno de sus mercados objetivo de las campañas que se están haciendo, y pues es un proceso de aprendizaje. Entonces, en donde te calificaron bien, pues quiere decir que quieres invertir más en esos medios, en esos mercados, y en donde no lograste los niveles de recordación, de conocimiento de marca, pues quizás tienes que cambiar tu estrategia. Y por otra parte, también tuvimos la fortuna, te estoy hablando del año 2002, más o menos, en donde muchas veces para enviar archivos digitales a las oficinas en el exterior, lo que teníamos que hacer era quemar un CD y mandarlo por mensajería porque los archivos no pasaban. Entonces lo que hicimos fue crear, si a ustedes les da mucha risa, pero así lo hacíamos y no hace tanto. Y pensamos en que si ya existía el Internet, quizás sería más fácil crear un sistemita en donde subiéramos la información y nuestras oficinas pudieran consultarlo también en línea. Y ahí es que nació el SIMT, que es el Sistema Integral de Información Turística, SIMT, de los mercados turísticos, Sistema Integral de Información de los Mercados Turísticos, que no era otra cosa que un repositorio de información, precisamente en donde podíamos cargar todos los Exceles con la estadística. Empezamos a comprar información porque no había mucha información y de los países emisores, de Star UK, de Stats Canada, y también gestionando con el apoyo de la Secretaría de Turismo que obtuviéramos información por parte del Instituto Nacional de Migración, por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para ver cuántos vuelos estaban llegando, cuántos pasajeros. Y entonces con este repositorio y con un sistema reporteador era posible hacer esas consultas en línea, y ya no teníamos que enviar los CDs por mensajería, y ya podían al otro lado del mundo, las oficinas en Japón o las oficinas en el Reino Unido, mientras nosotros estábamos durmiendo, pues ellos ya podían entrar al sistema y hacer las consultas que ellos necesitaran. Entonces eso es en síntesis un poco del trabajo que se hizo en materia de investigación, y luego fue la creación propiamente de la coordinación de investigación dentro del CPTM, que actualmente dirige el doctor Humberto Molina. Okay. Y bueno, además de esto, ¿usted qué considera que es lo más importante en el desarrollo y gestión de un destino turístico? Mira, antes que nada, el principio yo creo que se trata de crear, primero crear relaciones, crear un mecanismo institucional de gobernanza para el destino. Es decir, no importa si es grande o es chico, finalmente lo que necesitamos es sentarnos representantes por una parte del sector privado, los hoteleros, los restauranteros, los transportistas, por otra parte las autoridades municipales que tienen pues mucho que ver en el día a día de la actividad turística, porque ellos son quienes se encargan de dar los servicios públicos, y también por parte de las autoridades estatales, y en la medida de lo posible tener también una vinculación eficiente con el gobierno federal, para que a través de ese mecanismo en donde regularmente nos sentamos juntos a pensar en qué hacer no solo para nuestros negocios, sino qué hacer para el destino, podemos pues crear una visión. Entonces el primer punto es un arreglo institucional de gobernanza, y se llama, en algunos casos es el Comité Pueblo Mágico, en otros casos será el Comité de Mercadotecnia del Destino de Puerto Vallarta, o el Fideicomiso de Turismo de la Ciudad de México. El nombre es irrelevante, el concepto es el mismo, en donde todos nos sentamos a pensar de manera creativa y muy responsable sobre qué queremos hacer con el turismo, y sobre todo cómo vamos a lograr que la actividad turística beneficie a todos. Y el segundo punto sería, yo creo, pues el construir esa visión de futuro. No solamente se trata de ver en dónde estamos, se trata en dónde pudiéramos estar. Y esto tiene que ver precisamente con abrirse al mundo, con ver qué están haciendo otros países, con ver qué están haciendo otros sectores, y a partir de esto pues inspirarnos y pensar en lo que tenemos, en nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra oferta turística, nuestra infraestructura, gastronomía, y crear esa visión y trabajar juntos para lograrla. Por supuesto, el siguiente componente es una estrategia, porque la esperanza no es una estrategia. Hay que pensar en qué es lo que queremos, pero además cómo necesitamos trabajar en equipo para llegar ahí.
y de dónde vamos a obtener los recursos y quién va a hacer qué y cuándo. Entonces el tercer punto sería la estrategia. Y por último, un componente fundamental que yo creo que ya tocamos, que es el de las métricas. ¿Cómo vamos a saber si efectivamente estamos logrando lo que queremos? Entonces tenemos que ponernos unos objetivos cuantificables, alcanzables y encontrar herramientas para medirlo. Y allí hay pues distintos instrumentos. En alguna ocasión, y yo creo que vale la pena retomarlo, se hacían encuestas de satisfacción del turista para ver qué es lo que estamos haciendo bien, para ver qué es lo que está fallando y detectarlo y resolverlo. Y también, pues por supuesto, si tenemos un mercado objetivo, pues habría que ver cuál es nuestra competencia en ese mercado objetivo y cómo nos estamos desempeñando, cuál es nuestra participación de mercado, si estamos queriendo crecer algún tipo de turismo en particular, llámese de naturaleza o turismo cultural, pues también medir cuántos están viniendo, cuánto están gastando y a nivel comunidad también ver cómo esto se está traduciendo en beneficios, en empleos nuevos, en inversiones nuevas y también sobre todo en empleos de calidad. Es decir, que tengan no solamente un ingreso, sino que también pues vayan teniendo prestaciones, vivienda, que tengamos buena calidad de vida para las personas que trabajan en nuestro sector. Y por ejemplo, ¿qué destinos en México considera que cumplen todos estos puntos? Por ejemplo, hace un momento en Mapanáhuac Nacional que hablamos acerca de Holbox, o sea, sabemos que no tiene mucho tiempo, que tuvo pues un problema dentro de la sobrecarga, o sea, se fue, la isla sufrió, pues sí, o sea, serios problemas. ¿Qué destinos cree que, o sea, cumplen con estos puntos y qué es lo que, o sea, le faltaba, por ejemplo, en este caso a Holbox? Mira, yo creo que esto siempre es trabajo en proceso. Holbox, desafortunadamente, tenemos que identificarlo como un caso en el que justamente no existía este mecanismo de gobernanza ni esa visión de futuro y en donde el sector privado, porque el mercado finalmente es un motor muy poderoso para generar crecimiento y crecimiento económico, pero si no lo haces de una manera coordinada y ordenada, entonces vas a depredar el recurso que es parte de todos. En términos económicos se habla de la tragedia de los comunes. Es decir, que cuando no hay un dueño y que tenemos todos un bien común, si no nos organizamos para aprovecharlo todos, lo que va a pasar tristemente, y por eso le llaman la tragedia, es que cada quien va a tratar de aprovechar y de obtener ganancia personal y no va a tomar en consideración que le puede estar perjudicando al vecino. Entonces, cuando nosotros construimos y nadie está haciendo nada para tener suficiente suministro de agua, para tener un sistema de drenaje, para tener recolección de basura, pues lo que sucede es lo que sucedió en Holbox, que se tiene que cerrar el destino porque ya se rebasó toda capacidad de carga y entonces tenemos la buena noticia de la mala noticia es que por fin cuando tenemos una situación crítica, nosotros mismos podemos observar que la única solución es crear ese mecanismo de gobernanza, que es lo que está pasando en Holbox. A partir de esta crisis se llevaron a cabo una serie de reuniones, el municipio se comprometió pues a resolver los temas más urgentes y cada uno va haciendo lo que le corresponde, ¿no? El programa Pueblos Mágicos, yo creo que uno de los éxitos fue pues la marca, que funcionó muy bien, se posicionó muy bien, la gente pues ya todo el mundo se pelea por ser mágico. Tenemos también una larga fila de localidades que quieren ser mágicas. Pero también es un programa que precisamente trataba de tener gobernanza y que tenía pues la zanahoria, que son las inversiones que empezó a hacer la Secretaría de Turismo en coordinación con los estados y con los municipios para trabajar en mejora de la imagen urbana, en señalización, en iluminación. Y también cada vez más están incluyéndose los temas de sustentabilidad, de manera que si tenemos algún problema grave, pues lo resolvamos. Y esa es un poco la historia de los destinos exitosos. Si me dices, bueno, ¿cuál sería desde el punto de vista de la coordinación de esfuerzos
un destino que, bueno, hay muchos en todo el país. Yo creo que, por ejemplo, Guanajuato está haciendo un gran esfuerzo y está haciendo un trabajo con sus distintos destinos. La Ciudad de México, yo creo que también ha avanzado mucho. Hace algunos años la Ciudad de México era un destino exclusivamente de negocios, pero en las áreas turísticas, pues ya ahora podemos ver que no tenemos, que tenemos turismo, pues no solamente durante el entresemana, sino a lo largo de toda la semana. No solamente en el entresemana por el turismo de negocios, sino los fines de semana también el turismo cultural se está desarrollando en la zona de Centro Histórico, en el Paseo Reforma, Polanco. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya problemas. Ay, disculpe, profesora, pero bueno, me están indicando en cabina que tenemos que hacer un corte. Entonces, regresaremos en un momento con la segunda parte de la entrevista, pero mientras tanto, después del corte, mi compañera Carmen nos hablará acerca del momento gastronómico. Entonces, en un momento regresamos. Muchísimas gracias. Señores pasajeros de primera clase, su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.